Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Bien. La comunicación que yo he preparado es sobre cómo, a través de la música, nosotros conocemos a las personas y a los grupos, a las colectividades. La música es una de las expresiones más claras de, no solamente de una forma de pensar, sino de una forma de actuar en cada momento. Nos da una imagen perfecta de las características de a quién estamos estudiando, a quién estamos tratando, con quién estamos conviviendo, y esto es precisamente lo que vamos a ver. Hay otra comunicación también sobre la música, por tanto la mía va a ser más de un punto de vista práctico. Tiene dos partes. Una primera parte en la que vamos a hacer un análisis general de la división azul desde el punto de vista de la música, y luego un recorrido rápido de las distintas etapas claras en la división azul, en las que la música, las letras que van apareciendo, que se van incorporando, nos están demostrando perfectamente qué es lo que se sentía en aquella etapa. Empezamos, por tanto, con que la canción es un gran referente del estado de ánimo, es una de las mejores maneras de conocer, como he dicho ya, a un grupo o a una persona. Y además hay otra característica importante que Rafael García Serrano, en su diccionario para un macuto, lo recoge, y es que también la canción es una fórmula de la arenga, de tal modo que esa arenga íntima con la que cada cual nutre su poco o su mucho calor, se hace colectiva, impetuosa, como un verdadero vendaval, irresistible. Es decir, tiene todas estas facetas. Nos permite conocer a una persona, pero también sirve para apoyarnos a sí mismos o apoyar a nuestros compañeros, nuestros camaradas, en el frente, en la retaguardia, en los momentos de descanso, en los momentos de combate, etcétera, etcétera. Y ahora, a continuación, voy a hacer una referencia a aquella generación, que es una referencia pedida prestada a Juan José Sanjarqui, que dice que aquella generación fue precoz, fue sacrificada y fue heroica. Desde luego, sobre lo que es sacrificada no vamos a discutirlo, pero de todas formas, todas las generaciones en la juventud son sacrificadas. Es decir, todas las generaciones en la juventud están dispuestas a dar mucho a cambio de nada. Hay una gran generosidad. Y desde luego, la generación de aquellos años lo demostró sobradamente. Pero estas otras dos características sí que son importantes. Fue precoz. ¿Por qué fue precoz? Fue precoz porque tuvo que madurar muy rápidamente. No tuvo adolescencia, pasó de la niñez a la madurez, y para mí es un motivo de admiración, como diré al final. Fue heroica, y esto pues creo que no merece la pena hacer ningún comentario, todos sabemos sobradamente por qué fue heroica. Cuando nosotros vemos a esta generación llena de romanticismo y de sentimientos, porque aquella era una época de romanticismo, fue una época de enfrentamiento de grandes concepciones ideológicas del mundo, y ahí había una gran dosis de romanticismo. Hay romanticismo en la ideología comunista, hay romanticismo en las ideologías fascistas, hay un romanticismo latente en todo lo que se movía en aquellos tiempos. Pero aquella juventud sabía cantar muy bien, sabía muy bien lo que decía y sabía muy bien lo que hacía. Y esto sí que es una característica propia de la madurez. A lo largo de la vida de la división azul, la música fue incorporando nuevas letras, fue incorporando nuevas canciones, pero mantuvo, durante los 2 años y medio largos de su existencia, mantuvo perfectamente una constante. Y esto lo hago como consecuencia de que uno de los muchos pretextos que se suelen utilizar, que se emplean habitualmente, para tratar de desprestigiar la división azul, es la que dice que la composición inicial, que estaba hecha por voluntarios en un 99,90 y tantos %, luego esa composición fue bajando. Bueno, pues a través de la música, nosotros lo que podemos decir claramente es que la división azul no cambió su espíritu, no cambió su actitud, cantó las mismas canciones con la misma intensidad al principio y al final. Por lo menos esta es la consecuencia o la conclusión que yo he sacado de las entrevistas y de las conversaciones que he tenido con distintos divisionarios. Luego entonces, si la división mantuvo ese mismo espíritu, lo que queremos decir es que independientemente de que hubiera una mayor o menor proporción de voluntarios, el espíritu era el mismo.
todos aquellos iban con el mismo espíritu. Por lo menos había ese espíritu colectivo. No decayó lo más mínimo. Se mantuvo perfectamente. Luego, entonces, bueno, pues esto es una conclusión clara. Bueno, cuando estamos tratando de analizar a través de la canción este comportamiento, naturalmente tenemos que distinguir que hay distintos tipos de canciones. La División Azul es una de las unidades españolas de la que más recuerdos nos han quedado de canciones. Yo tengo catalogadas, y desde luego es una proporción imperfecta, de aproximadamente unas 180 o 200 canciones que se cantaban de una forma global, digamos, en todas las unidades, porque luego, claro, cada unidad tenía sus propias canciones, sus propias manías y sus propias características personalizadoras, ¿no? Pero a través de todo esto, lo que vemos es que nos ha quedado un recuerdo que no queda, por ejemplo, en la Guerra Civil. En la Guerra Civil hay muchísimas canciones, pero si nosotros miramos los cancioneros y si hacemos una referencia y comparamos solamente el número, vemos que la División Azul tiene una cantidad enorme. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se cantaron más canciones en la División Azul? Pues eso no lo sé. Eso no lo sé. Yo creo que es muy difícil de sacar una conclusión de este tipo. Pero lo que sí que podemos decir es que por lo menos los divisionarios, y aquí se demuestra la gran proporción de universitarios que había, reflejaron por escrito todas estas cosas y no nos han quedado tantas constancias de otros acontecimientos de una envergadura mucho mayor en nuestra historia. Esto es otra cosa curiosa también. Y es así. Entonces, de estas canciones que se cantaron, hay unas que pertenecen al grupo de lo que llamamos las canciones populares, que son tanto las tradicionales como las de la moda. Las de moda en la época, pues naturalmente en el año 41 se cantaban las que estaban de moda en el 41, en el 43 las que estaban de moda en el 43, que no eran exactamente las mismas, aunque eran muy parecidas. El segundo grupo es el que podríamos llamar de música militar. Entonces ahí vamos a agrupar tanto himnos, himnos militares me refiero, como marchas militares, digamos más o menos oficiales o más o menos serias, como las canciones de Mili, que los alemanes llaman las Soldatenlieder, las canciones de soldados. Este es el segundo grupo, es un grupo pues bueno, que nos indica también de alguna manera cómo es la forma de pensar en cada momento. Pero luego está el tercer grupo, que es el más importante, y es en el que yo me he hecho estos pequeños análisis, que es el grupo de las canciones del espíritu. Las canciones del espíritu están tanto las religiosas, como las ideológicas, como las sentimentales. Todo este grupo es el que nos permite llegar a las conclusiones a las que yo he llegado. Indico que es muy difícil hacer un estudio cuantitativo o estadístico de esto. Es dificilísimo, porque no tenemos unos datos oficiales, no hay nada. Es simplemente las conversaciones, los recuerdos, etcétera, etcétera. Y de esas conversaciones, esos recuerdos, es de donde yo he llegado a sacar estas conclusiones. Podría ahora pasar rápidamente en una segunda parte de esta comunicación, muy atropellada, por las figuras de tiempo, por cuáles son las canciones más significativas en cada uno de los momentos clave de la División Azul, de las distintas etapas, las etapas que todos conocemos por los libros, por las conversaciones, por los congresos, seminarios, etcétera, etcétera. En todo momento podemos hablar de una comparación entre las tres canciones oficiales de la época, que eran el Cara al Sol, el Oriamendi y la canción del Legionario. Bueno, pues en la División Azul, la que más se cantaba con gran diferencia era el Cara al Sol, eso está clarísimo. En segundo lugar, y relativamente cerca, la canción del Legionario, mucho más lejos el Oriamendi, porque sí que hubo voluntarios carlistas, requetés en la División Azul, pocos, comparados con los falangistas, y todos imbuidos del mismo espíritu, eso sí, pero sí los hubo. Cuando nos quedamos ya en la primera etapa, en el alistamiento, ¿qué canciones son las que podían venir a la mente a aquellos jóvenes que se estaban alistando? Montañas Nevadas, Isabel y Fernando, Juventudes, Juventudes. En esta última recalco uno de los versos de una de las estrofas que dice: Cristo será norte y guía de universales misiones. Está reflejando perfectamente una parte del sentimiento, y aquí hay alguien que lo puede corroborar seguramente, de aquellas personas. En la partida y el viaje a Alemania, pues las primeras canciones que aparecen son las de despedida, las más típicas, pues Adiós con el corazón, Adiós España, que era la versión de Adiós Pamplona, Por la patria, el pan y la justicia, aquella canción que se había cantado durante la Guerra Civil con el nombre de Tierras de España, y en la que se habla de cuando vuelva de la guerra
con mi novia yo me casaré, etcétera, etcétera. Luego empiezan a aparecer otras ya propias del propio recorrido, como tómalo así un día. Esta nos está demostrando perfectamente cuál era el sentimiento unánime en general de la época, que es que Rusia es cuestión de un día. Claro, luego naturalmente se demostró que no era tan simple, ¿eh? Y se siguió cantando igual. Porque eso es una característica también del espíritu español, que es que pase lo que pase, no decae, ¿eh? Somos, no sé si hay peñón fijo, pero sí que es cierto que en las grandes ocasiones nos crecemos muchísimo. Y en las ocasiones normales pues nos empequeñecemos y nos convertimos en nada, como lo que está pasando, no digo en este momento, sino en los anteriores que nos han llevado a donde estamos ahora. Con los sucesivos batallones de relevo se empieza a cantar ya lo que se llama el himno de la División Azul, que está impropiamente nombrado como himno, porque en el ejército español los himnos solo existen para los 3 ejércitos y para las armas y para algunas organizaciones o unidades especiales, como es el caso de la Legión o regulares, que tienen característica de armas, de alguna manera, pero no para las unidades militares tipo división o tipo regimiento, ¿eh? Bueno, pues la canción de la División Azul, si la analizamos letra por letra y verso por verso, es un resumen perfecto, una síntesis perfecta de lo que es la División Azul. Mezcla descripción con ideología, con aspiraciones, con todo. Voy a leer solamente algunos de los párrafos. Claro que es que los autores de la letra pues, es para descubrirse, ¿no? Pues todos sabemos que fueron José María Alfaro y sobre todo Agustín de Foxá. Claro, con eso está dicho casi todo. Pero cuando estamos hablando de esa determinación de llevar a Rusia a un futuro luminoso en libertad, que es el cielo azul, acabando con el frío, porque se fundirá la nieve al avanzar nuestro capitán, y liberando a los rusos del comunismo, devolviendo las herramientas de su bandera a los sitios en donde tenían que estar. La hoz al trigal y el martillo al taller, y no en otro sitio. La añoranza de España y de seres queridos, cuando está diciendo aquello de para ti que mi vuelta alborazada has de esperar entre el clamor del clarín mortal. En fin, es todo un canto, de verdad, si se analiza con detalle, es que pone la carne de gallina. Bien, se cantó también, ya hablando de en otro tono totalmente distinto, pues canciones como Adelita, por aquello del tren militar, claro, todos iban en tren. La instrucción de los campamentos alemanes, aquí empiezan a aparecer las primeras canciones que yo no he conseguido encontrar música anterior, es decir, son ya genuinas, propias de la división. Algunas letras, de las que hemos dicho antes, son letras sobre canciones, sobre melodías existentes, pero estas ya no. Una que recoge José Luis Royuela, que es uno de los divisionarios que no ha publicado sus memorias, pero que las tenemos, y que habla de a formar. El batallón de modistillas se cantaba, como es lógico, cuando se encontraba uno con aquella ropa alemana que le daban, con unos calzoncillos que, como dice Juan Serrano, que no sé por dónde está, le llegaban hasta aquí arriba, y con unas camisetas que llegaban hasta la rodilla, pues lógicamente lo de batallón de modistillas venía muy bien. En la larga marcha al frente, hay 2 tipos de canciones. Bueno, están las coplas de Carrasclás, que están siempre, como una que dice qué pesada caminata, Carrasclás, Carrasclás, aquí estiramos la pata. Otras canciones ya de un tono un poco más triste, pero siempre con ese toque español jocoso que damos a las cosas muy serias, que es cuando empiezan a aparecer las primeras tumbas, porque claro, los combates han sido muy recientes en Bielorrusia, en la Rusia Blanca, y entonces se empieza a cantar las tumbas del cementerio, aquellas tumbas por aquí, tumbas por allá, etcétera. El desiderio, como no, Rascayú era una canción de moda y se cantó mucho, me imagino que... El cansancio, pues aquí tenemos una copla de la cucaracha, que dice que el voluntario ya no puede caminar porque le falta mantequilla que jamar. De estas letras hay infinitas, pero infinitas, Y una adaptación de Facheta Negra que dice: Blau división, ¿por qué caminas? Cantando alegre a todo el mundo animas. Habla bajito sin alarmar, que las pañencas tu ademán comprenderán. Una versión de Chaparrita también en la larga marcha. Compañía la tercera que va con la lengua afuera, si será de tanto andar. Y su ilusión se concreta en una buena cuneta donde poder descansar. Y así sigue. Podríamos hacerlo esto muy largo, pero vamos a irlo limitando. La vida en el frente, pues aquí tenemos Mi casita de papel, una canción de la época, y claro, pues era muy propia cuando uno entraba
a su isba o a su chabola, o Cairí o Cairá también se cantó mucho, No hay novedad, señora baronesa, recordando pues todos los conventos. Y en fin, así podríamos seguir hablando. Del invierno, tenemos unas del invierno muy típicas. Sobre la mujer en la División Azul hay muchas canciones que no se han estrenado, como la canción de la Madrina, de la División Azul, que está recogida en las hojas de campaña, pero que no se ha cantado. Nosotros tenemos una versión en el foro de Memoria Blau, en donde se puede escuchar una composición sintética que se ha hecho en la música. El autor de la música y de la letra es el comandante Guillem Pedemonti, que es el autor de la letra de la canción del Legionario. Bueno, se cantaron luego las típicas canciones de Navidades, etcétera, etcétera, canciones dedicadas a las pañencas, a la comida, a los piojos. Los Piojos tuvo una canción muy típica con una música de una canción chabacana española, madrileña, es esa que dice: no he visto tía más guarra que la patrona mía. Entonces, ahí le pusieron una letra a los Piojos. Con los Mosquitos de la Primavera, con la Rasputicha, pues apareció aquella versión de la polca, del barril de cerveza, etcétera. Así podríamos seguir, pero vamos, no lo voy a hacer más largo. Lo único que voy a terminar es sacando unas pequeñas conclusiones de lo que a mí me parece que fue aquella generación. Aquella generación fue una generación de gigantes. Y desgraciadamente las generaciones siguientes, empezando por la mía, no estamos a la altura de las circunstancias. Ni lo hemos estado, ni parece que lo sigamos estando. Y muchas gracias por el tiempo que me han dedicado.